Jamás imaginé que alguien pudiera sentir cómo su alma se separaba de su cuerpo mientras aún respiraba. Pero aquella noche, atrapada y herida en un sótano de Shiraz, comprendí que existen dolores innombrables y pruebas que Dios permite no para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos en realidad. Me llamo Nima Rahimi y esta es mi historia. Crecí en Shiraz, una ciudad donde cada piedra parece guardar siglos de historia. Poetas como Hafez y Saadi vivieron aquí, cantando al amor y la belleza incluso en tiempos difíciles. Pero para mí, Shiraz no era poesía. Era el lugar donde aprendí, demasiado pronto, que buscar la verdad podía costarlo todo. Mi familia era musulmana, como todas las que conocía. Mi padre trabajaba en una tienda de alfombras cerca del bazar, donde el aroma del té negro se mezclaba con el polvo de lana. Mi madre nos guiaba con la ternura y la firmeza que solo una madre persa sabe tener. Yo era la mayor de 3 hermanos. Rezábamos 5 veces al día, ayunábamos durante el Ramadán y seguíamos normas que todos conocían, pero pocos cuestionaban. Y sin embargo, algo dentro de mí nunca encontró la paz. Una inquietud me despertaba en mitad de la noche. Una pregunta me atormentaba. ¿De verdad conozco a Dios? ¿O solo repito rituales vacíos? Me arrodillaba en la alfombra de oración. Recitaba las palabras, pero mi corazón permanecía frío y distante. Todo cambió cuando tenía 23 años. Estaba en el mercado, en un día que parecía normal, cuando sucedió algo extraordinario. Un anciano, con barba gris y ojos profundos, se me acercó. Habló en voz baja, con urgencia, pero sin temor. ¿Has leído sobre Isa al-Masí?, preguntó, usando el nombre de Jesús. Le dije que sí, que sabía lo que decía el Corán. Entonces sacó algo de una bolsa, un libro pequeño y gastado, envuelto en un paño, y desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntar nada. Esa noche, encerrada en mi habitación, por fin abrí el libro. Era el Evangelio de Juan, escrito en farsi. Comencé a leer despacio, con curiosidad, pero pronto esa curiosidad se convirtió en ansia, y luego en lágrimas que no pude contener. Las palabras parecían saltar de las páginas y tocar mi corazón. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Leí toda la noche, incapaz de parar. Al llegar al capítulo 14, algo se quebró dentro de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No eran solo palabras escritas. Era una voz que me llamaba por mi nombre, una voz que conocía mi verdadera identidad y me ofrecía una vida entera para llenar el vacío de mi corazón. Lloré hasta que me dolió, y allí, a solas en mi habitación, mientras Shiraz dormía, entregué mi vida a Jesús. Le pedí que me conociera y me transformara, si era real, y había dado su vida por mí. No hubo truenos ni luces brillantes, pero sentí una paz desconocida, como si por fin hubiera regresado a casa, tras años de vagar perdida en el desierto. El camino que siguió fue difícil, doloroso y lleno de secretos. Durante meses, escondí ese librito bajo el colchón y estudié en silencio, aprendiendo a conocer a aquel que había transformado mi vida para siempre. Busqué a otros creyentes que, como yo, vivían en la clandestinidad, una red invisible de personas que habían encontrado la misma verdad. Y entonces, en una noche tranquila, finalmente me bauticé en una casa discreta, apenas pudiendo hablar con nadie. Solo éramos 10 personas. Todos éramos conscientes del riesgo. En Irán, abandonar el Islam no es una simple decisión personal. Se considera traición. La apostasía puede costar sangre, prisión o exilio. Aún así, no podía guardar silencio. Cada vez que leía las Escrituras, sentía una urgencia que me consumía por dentro, como una brasa viva. Millones de personas en mi país jamás habían oído el verdadero evangelio. Muchos vivían con el mismo vacío que yo sentía. ¿Cómo podía permanecer callado sabiendo esto? Comencé con cautela. Pequeñas reuniones en casas, nunca en el mismo lugar 2 veces seguidas. Llegábamos poco a poco, con intervalos de tiempo entre cada persona. Apagábamos los celulares, corríamos las cortinas y cubríamos las ventanas con mantas. Y allí, en ese ambiente sencillo, impregnado del aroma del té y las especias, adorábamos al Dios vivo. Cantábamos en susurros,
Orábamos con una intensidad que nos hacía temblar el cuerpo y estudiábamos la palabra como si fuera agua fresca en el desierto. Para mi sorpresa, los grupos comenzaron a crecer más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que empezó con 5 personas pronto se convirtió en 15, luego en 30. Nos reuníamos cada semana en 3 casas distintas. Jóvenes desilusionados, ancianos cansados de rituales sin vida, hombres y mujeres que habían encontrado en Cristo lo que ninguna religión les había ofrecido. Una relación auténtica, amor incondicional, una esperanza que ni la muerte podía arrebatarles. Pero con el crecimiento llegó el peligro. Empezamos a notar señales inquietantes. Coches aparcados cerca de las casas, hombres que fingían leer el periódico mientras nos observaban, rostros desconocidos que nos seguían por el bazar, llamadas silenciosas que se cortaban en cuanto contestábamos. Mis amigos más cercanos me advirtieron: Nima, nos están vigilando, deberíamos parar un tiempo. Pero yo sabía que no podíamos. Cada semana llegaba gente nueva, sedienta de verdad, con ojos llenos de esperanza. ¿Cómo podía decirles que cerrábamos las puertas por miedo? Mi propia familia empezó a sospechar algo. Mi padre notó que ya no rezaba con ellos y que evitaba ciertas conversaciones. Un día, me confrontó en la sala, con dolor reflejado en sus ojos. Nima, ¿qué te pasa? ¿Qué has estado haciendo en secreto? No pude mentir. Me temblaba la voz, pero dije la verdad. Había entregado mi vida a Cristo. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Mi padre simplemente bajó la mirada y se marchó sin decir nada más. Mi madre lloró durante días. Mis hermanos dejaron de hablarme. Aún así, me mantuve firme, porque había encontrado algo innegable, algo mayor que el consuelo o la aceptación familiar. Había encontrado a aquel que dijo: en este mundo afrontaréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar del creciente peligro, continuamos reuniéndonos. Cada noche de oración era un acto de fe pura. Cada estudio bíblico, una silenciosa declaración de valentía. Creíamos, incluso sin palabras, que Cristo valía cualquier riesgo. Compartíamos nuestros testimonios con voces temblorosas, nuestras luchas sin ocultarlas. No éramos una familia de sangre, sino una familia del espíritu, unida por algo superior a nosotros mismos. Pero la red que nos protegía empezó a estrecharse. Nos dimos cuenta cuando arrestaron a uno de nuestros hermanos. Lo llevaron al Ministerio de Inteligencia y lo interrogaron durante horas sobre nuestras reuniones, sobre mí, sobre otros nombres. Se resistió con valentía, sin revelar nada crucial, pero se fue conmocionado, temblando, marcado para siempre. Antes de despedirse, solo dijo: hermanos, vienen a por todos nosotros. A partir de entonces, nuestras reuniones dejaron de ser pacíficas. La tensión se palpaba en el ambiente, pesada como una capa que no se puede quitar. Orábamos con más fervor, tomados de la mano, conscientes de que algo estaba a punto de cambiar. 3 días después, era tarde por la noche. Estaba solo en mi habitación, leyendo Isaías, capítulo 43, cuando oí que llamaban a la puerta. No eran unos golpes cualquiera, eran autoritarios, exigentes, imposibles de ignorar. Se me heló la sangre. Mi padre abrió la puerta y enseguida oí pasos pesados que subían las escaleras. Antes de que pudiera reaccionar, 5 hombres de paisano, con miradas frías e intensas, irrumpieron en la habitación. Uno de ellos me señaló con el dedo. Nima Rahimi, queda usted detenido por actividades contra la seguridad nacional y propaganda antiislámica. Todo sucedió demasiado rápido. Las esposas me lastimaron la piel y me sacaron a rastras de la habitación. Vi el rostro de mi madre, paralizado por el terror. Mi padre no dijo ni una palabra. Por primera vez, sentí verdadero miedo. Ese miedo que te hace dudar de todo, incluso de tu propia fe. Me metieron a la fuerza en una furgoneta sin matrícula, y mientras Shiraz desaparecía por la ventanilla, lo único que quedó fue una promesa resonando en mi corazón. No temas, porque yo estoy contigo. El camino parecía interminable. Reconocía las calles, pero ahora todo me parecía amenazante, como si el mundo se hubiera convertido en mi enemigo. No me vendaron los ojos, y eso solo aumentó mi terror. Cada señal, cada luz, cada rostro de los hombres a mi alrededor era una amenaza silenciosa. Intenté rezar, pero las palabras se me atragantaron.
Uno de ellos me miró con una sonrisa torcida, como si se divirtiera con mi miedo. Así que tú eres el que ha estado convirtiendo gente. Veamos qué tan fuerte es tu fe cuando estés solo, dijo con desdén. Por dentro clamé, Señor, no me abandones. Prometiste estar conmigo. La furgoneta finalmente se detuvo frente a un edificio gris sin letrero. Me empujaron fuera y me condujeron por un largo pasillo tenuemente iluminado. El olor a humedad, sudor y algo indefinible casi me hizo retroceder. Llegué a una celda diminuta y sin ventanas. La puerta se cerró de golpe tras de mí, con un estruendo metálico que resonó en mi mente, sellando el comienzo de un tiempo que pondría a prueba mi fe como nunca antes. El silencio que siguió era casi palpable, denso como una cortina que me oprimía los oídos, el pecho, la mente entera. Me senté en el suelo frío y abracé mis rodillas, intentando aferrarme a la realidad. Las horas transcurrieron sin rumbo. No había luz natural, solo una lámpara sucia que parpadeaba de vez en cuando, como burlándose del tiempo perdido. Intenté recordar versículos, pero mi mente estaba nublada por el miedo y el agotamiento. Pensé en los hermanos y hermanas de la iglesia clandestina. ¿Y si también los hubieran arrestado? Con mi sola existencia, pondría a aún más gente en peligro. La culpa empezó a carcomerme por dentro, con más intensidad que las esposas que dejaban marcas rojas en mis muñecas. Al segundo día, o al menos eso creía porque ya no podía calcular el tiempo, 2 guardias me sacaron de la celda. Me condujeron a una sala de interrogatorios, pequeña, fría, con una mesa de metal y 2 sillas. Una luz brillante me cegaba, impidiéndome ver nada sin esfuerzo. El interrogador era un hombre de mediana edad, con un espeso bigote y una mirada calculadora que parecía leerme el alma. Se sentó tranquilamente frente a mí, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Abrió una carpeta amarillenta llena de papeles y fotografías. El corazón me dio un vuelco al reconocer las fotos. Nuestros encuentros, hermanos entrando y saliendo de casa, todo observado durante meses, quizá desde el principio. Comenzó con una voz suave, casi dulce, pero tras ella se escondía una frialdad más aterradora que cualquier grito. Nima Rahimi, 26 años, hijo de una familia respetable. ¿Por qué? Traicionaste tu fe, tu familia, tu país. No he traicionado nada, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque temblaba. Simplemente descubrí la verdad. Su expresión cambió de inmediato. La amabilidad se evaporó como humo. ¿La verdad? ¿Acaso crees que un libro extranjero contiene más verdad que el Corán? ¿Que un profeta que ya falleció es superior a nuestro profeta? Jesús no ha terminado. Respondí, sintiendo un valor que parecía venir de fuera de mí. Él venció la separación eterna. Él vive. El golpe llegó sin previo aviso. Me mareé. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Un dolor abrasador me quemaba la mejilla como fuego fundido. Intenté no mostrar debilidad. No darles ninguna satisfacción. Vayamos a simplificarlo, dijo, limpiándose la mano con un pañuelo como si estuviera sucia de tanto tocarme. Nos das los nombres de todos los que asisten a tus reuniones. Firmas una declaración renunciando a tu fe y quizá, solo quizá, te liberen en unos años. Tal vez no pueda hacerlo, susurré, sintiendo cada palabra como una lucha interna. No puedes, o no quieres, respondió con voz dura como el acero. Piénsalo bien, Nima. Tenemos maneras de hacer que la gente hable. Maneras que te harán lamentar no haber cooperado desde el principio. Me llevaron de vuelta a la celda. Aquella noche fue interminable. El miedo era tan real que se sentía como una presencia física opresiva en aquella pequeña habitación. Me preguntaba, ¿de verdad estaría dispuesto a perder la vida por esto? ¿Sería mi fe lo suficientemente fuerte como para soportar todo lo que estaba por venir? Y entonces, en la más profunda oscuridad, recordé algo que Mariam, una de las hermanas de la iglesia, una anciana que había sobrevivido a la revolución, me había dicho una vez, sosteniendo mis manos arrugadas. Nima, cuando lleguen las pruebas, no confíes en tus propias fuerzas. Confía en que Él te sostendrá cuando ya no puedas sostenerte a ti mismo. Comencé a rezar en voz baja, no con palabras elegantes ni teológicas, sino solo con gemidos que brotaban de lo más profundo de mi alma. Señor, tengo miedo. No soy tan valiente como los mártires de los que leo. No sé si podré soportarlo, pero tú lo sabes. Ayúdame, por favor.
ayúdame. Los días se convirtieron en una brutal rutina de interrogatorios y aislamiento. Cada sesión superaba a la anterior. Las palizas se alternaban con amenazas detalladas sobre mi familia. Me mostraron documentos en los que supuestamente mis padres me repudiaban públicamente, donde mis hermanos exigían la pena máxima. No sabía si era real o inventado, pero dolía igual. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Durante uno de los interrogatorios trajeron a otra persona. Casi me da un infarto. Era Reza, uno de los líderes de nuestro grupo de oración. Estaba gravemente herido, un ojo cerrado e hinchado, el labio cortado y la cara llena de moretones. Lo sentaron frente a mí. «Díselo, Reza», ordenó el interrogador triunfante. «Dile lo que nos has dicho a nosotros». Reza bajó la mirada, incapaz de mirarme. Sentí que se me partía el alma. Empezó a mencionar nombres. No pude soportarlo más. Me sentí destrozada, como si hubiera perdido una parte de mí misma. Pero sobre todo, un profundo dolor me atravesó, por la injusticia, por el sufrimiento que nos estaban infligiendo a todos. «Está bien, hermano», dije con la voz quebrada. «Dios te perdona. Yo te perdono». El interrogador rió, cruel y fríamente. «Qué conmovedor. Pero el perdón no te salvará aquí, Nima. Solo la obediencia nos importa». Me llevaron de vuelta a mi celda. Pero algo había cambiado. Los guardias hablaban entre ellos en voz baja, con una urgencia que antes no había notado. Algo iba a suceder. Alrededor de las 3 de la madrugada, oí pasos que se acercaban. No era la hora habitual de los interrogatorios. La puerta se abrió de repente. Entraron 3 hombres con uniformes que nunca había visto. Uno de ellos llevaba algo que me revolvió el estómago. Unos gruesos cables eléctricos negros conectados a un generador industrial. «Levántate», ordenó el más alto con voz fría e inexpresiva, como si se tratara de una tarea cotidiana. «Es hora de que aprendas una lección que jamás olvidarás». Me condujeron por otro pasillo. Descendimos escaleras interminables, adentrándonos cada vez más en las entrañas del edificio. El aire se volvió más frío, húmedo y denso, y entonces llegamos a un sótano que parecía sacado directamente de mis peores pesadillas. En el centro, una estructura metálica oxidada, una vieja antena conectada a un generador industrial. El corazón me latía con fuerza. Comprendí lo que planeaban. Tortura eléctrica. «Última oportunidad», dijo uno de ellos empujándome hacia la antena con manos ásperas. «¿Vas a renunciar a tu fe o no?» Miré la antena, luego a los hombres que me rodeaban. Y en ese instante, a pesar del miedo que me inundaba como un río, algo dentro de mí se negó a quebrarse. Había oído historias de otros creyentes torturados de esta manera. Esperaba gritos, convulsiones, un dolor insoportable. Pero sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. La corriente recorrió la antena y... no pasó nada. Ni dolor, ni contorsión. Mi cuerpo permaneció inmóvil, a pesar de la tensión y el miedo que aún me ataban a las cuerdas. Los 3 hombres intercambiaron miradas confusas, vacilaron, y por un instante vi la conmoción reflejada en sus rostros. En ese instante comprendí algo más profundo. No era mi fuerza lo que me sostenía. No era el valor humano. Era Él, la presencia de Dios, sosteniendo cada fibra de mi ser. Estaba a salvo, incluso allí, vulnerable, enfrentando el peligro más absoluto. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de gratitud y una paz que nadie podía arrebatarme. Uno de los hombres intentó aumentar la intensidad. El zumbido se hizo más fuerte. El generador crujía como si fuera a destrozarme. Pero de nuevo, la descarga pasó sin tocarme, sin doblegar mi voluntad. El más alto retrocedió, pálido, negando con la cabeza. «Esto no debería ser posible», murmuró. Los otros 2 lo miraron, incapaces de comprender. Cerré los ojos, susurrando una oración. «Señor, si mi vida perdura hoy, que sea para proclamar tu fidelidad, que tu nombre sea glorificado incluso ante lo imposible». Los hombres finalmente se rindieron. La tensión en el aire se disipó, reemplazada por una extraña vacilación. Lentamente, me liberaron de las cuerdas. Caí de rodillas sobre el frío suelo del sótano, sintiendo temblar cada músculo, no por dolor físico, sino por alivio y reverencia. Mi Biblia seguía allí, frente a mí, un testigo silencioso de que Él nunca me había abandonado.
En ese momento comprendí algo que jamás olvidaré. La verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía que perdura a pesar de él. Incluso en la más profunda oscuridad, incluso cuando la muerte parecía segura, él estaba conmigo. Sobreviví a aquella noche, pero no fue solo una supervivencia física, fue una victoria espiritual. Un testimonio de que ningún poder humano puede vencer aquello que es sostenido por Dios mismo. Y mientras permanecía de pie, con los músculos doloridos y el corazón ardiendo, supe que ya no podía guardar silencio. Mi voz ahora portaba el peso de la verdad. Incluso en las sombras más profundas, la luz de Cristo nunca se extingue. Sabía lo que la electricidad podía hacerle al cuerpo humano. Esperaba dolor, gritos, convulsiones, pero lo que sentí fue diferente. Una ola de calor recorrió mi cuerpo. Sí, pero no era dolor. Era algo que no puedo describir del todo. Era como si una presencia invisible se interpusiera entre esa energía y yo, como si alguien me sostuviera, me protegiera. Abrí los ojos, confundida, y noté que los hombres también estaban paralizados, desconcertados. El generador rugía, las luces del sótano parpadeaban, pero yo seguía intacta. Y entonces vi algo que lo cambió todo. Mi Biblia, la que estaba a mis pies, empezó a brillar. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del miedo o de la electricidad que me afectaba la vista. Pero no, la luz era real, suave, pura, casi líquida. Un brillo que emanaba de las páginas gastadas, pero que parecía tener vida propia. Uno de los guardias retrocedió y gritó: «¿Qué es eso?». La luz creció, iluminando todo el sótano, haciendo que la oscuridad anterior fuera casi insoportable. No era una luz común. No provenía de lámparas ni velas. Era diferente, casi consciente. Los hombres retrocedieron, cubriéndose los ojos. El que estaba cerca del generador se estremeció de miedo y soltó el interruptor como si se quemara, pero la corriente siguió vibrando, zumbando de una forma que ahora sonaba como música, y sentí algo recorrer mi cuerpo. No era dolor, era poder. Una energía que no provenía de la máquina, sino de un lugar que trascendía lo físico. Era como si miles de voltios recorrieran mi cuerpo, pero en lugar de dañarme, me fortalecían. Miré mis manos atadas. Chispas danzaban sobre mi piel, pero no me quemaban. Mi cuerpo debería haber estado ardiendo. Mi ropa carbonizada, mi piel negra, pero nada de eso sucedía. En cambio, una paz me invadió, una certeza absoluta. Dios estaba allí, en ese sótano, manifestando su presencia de una manera imposible de negar. El hombre más alto, que parecía estar al mando de todo, intentó acercarse al generador, pero al extender la mano, una chispa saltó de la máquina y lo alcanzó. Gritó y cayó hacia atrás. «¡Apáguenlo!», ordenó a sus compañeros, pero nadie se atrevió a acercarse. El generador parecía tener vida propia. Vibró, tembló, lanzó chispas que iluminaron el sótano como lluvia dorada. Y sin embargo, la luz de la Biblia permaneció constante, firme. Entonces sucedió algo imposible. El generador emitió un agudo grito, un chirrido que resonó como un trueno sordo. Comenzó a expulsar humo negro y luego explotó en chispas y metal fundido. En el silencio que siguió, sentí cómo mi corazón se calmaba y mi respiración volvía a la normalidad. Estaba completa. Incrédula, miré la Biblia, que aún brillaba suavemente a mis pies, y sentí una profunda convicción. Dios no solo estaba conmigo, sino que me había demostrado que ningún poder en este mundo podía separarme de su amor. Aquellos hombres retrocedieron aterrorizados, mientras yo permanecía de pie, atado, pero libre en espíritu. Por primera vez, sentí una fuerza que no provenía de mí, sino de aquel que me dijo: «No temas, porque yo estoy contigo». Supe, en ese instante, que nada podía quebrantar la fe de quien confía verdaderamente en el Señor. Del generador brotaron llamas, pequeñas pero reales. En ese mismo instante, los 3 hombres cayeron al suelo. No fue una caída gradual. Simplemente se desplomaron como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Sus cuerpos golpearon el concreto con golpes sordos que resonaron en el repentino silencio. El zumbido del generador había cesado. La máquina era inservible, humeante y destruida. Las únicas luces que quedaban en el sótano eran las llamas parpadeantes de la máquina y el tenue resplandor de mi Biblia. Me quedé allí,
aún conectado a la antena, intentando asimilar lo que acababa de suceder. No sentí dolor, ni quemaduras, ni espasmos musculares, ni ningún efecto de la electricidad. Era como si la energía me hubiera atravesado sin dejar rastro, como agua que corre sobre una piedra lisa. Miré a los hombres caídos. Respiraban, pero estaban inconscientes, pálidos en la penumbra, como si la vida los hubiera abandonado por un instante. «Señor», susurré con voz temblorosa de asombro, «¿qué has hecho aquí?» No oí palabras, pero sentí en mi corazón una profunda y silenciosa certeza, más fuerte que cualquier sonido. Le había prometido estar con él hasta el final, y él había demostrado que ningún poder humano puede extinguir su luz. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, no de dolor ni de miedo, sino de gratitud, reverencia y un asombro indescriptible. Había leído sobre milagros en la Biblia, escuchado testimonios, pero experimentar algo así era indescriptible. Me quedé pegado a la antena durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos minutos. El brillo de la Biblia se fue apagando poco a poco, hasta que volvió a ser un libro cualquiera, pero yo sabía que nada allí era ordinario. Finalmente, oí pasos apresurados y voces que bajaban las escaleras. Otros guardias habían oído la explosión y venían a investigar. Cuando entraron al sótano con las linternas, se quedaron paralizados. 3 de sus compañeros yacían inconscientes en el suelo. El generador destruido humeaba y yo seguía vivo, ileso, sujeto a la antena. «¿Qué ha pasado aquí?», gritó uno de ellos, con la voz quebrada por la confusión y el miedo. «Dios intervino», respondí, con una calma que no parecía propia. «Demostró que ningún poder humano puede extinguir su luz». Los guardias intercambiaron miradas de incertidumbre, como si no supieran creer lo que veían. Se acercaron con cautela, comprobando el estado de sus compañeros caídos. Otro me desató las cuerdas con manos temblorosas, casi como si tocarme fuera peligroso. En cuanto me liberaron, mis piernas casi cedieron, no por la electricidad, sino por el peso emocional de todo lo que había vivido. Me aferré al brazo de uno de los guardias. Él ni se inmutó. Había un respeto silencioso en sus ojos, como si algo hubiera cambiado en él al presenciarlo. Me llevaron de vuelta a la celda, pero esta vez no hubo empujones ni violencia. El silencio era denso, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular. En cuanto llegué, me desplomé sobre el frío suelo y simplemente respiré. Mi cuerpo estaba intacto. Mi ropa no tenía quemaduras. Mi piel no mostraba señales de electrocución. Pero en mi interior, algo había cambiado para siempre. Supe, sin la menor duda, que había experimentado la presencia de Dios de una manera innegable. Fue como si nada hubiera pasado, y sin embargo, al mismo tiempo, todo había pasado. Tomé mi Biblia, que los guardias habían dejado caer en mi celda sin decir palabra. La apreté contra mi pecho y lloré. Lloré durante horas, liberando todo el miedo, toda la tensión reprimida, todo el terror que me había acompañado hasta ese momento. Gracias, gracias, Señor, susurré una y otra vez. Gracias por no abandonarme. Gracias por mostrar tu gloria incluso en este lugar oscuro. En los días siguientes, todo parecía diferente. Los interrogatorios cesaron de repente. Nadie me interrogaba más. Los guardias traían comida y agua, pero evitaban mirarme directamente, como si no supieran cómo reaccionar ante lo que habían presenciado. Sabía que algo había cambiado. Lo sucedido en el sótano había dejado huella, una semilla sembrada. Una semilla de duda, tal vez, en la mente de quienes presenciaron o escucharon lo sucedido. Y tal vez tú, que me lees o me escuchas, ya te hayas preguntado, ¿acaso Dios sigue haciendo milagros hoy? Tal vez hayas clamado por liberación, por protección, por un milagro visible, y solo hayas sentido el silencio del cielo. Déjame decirte algo. Los milagros de Dios no siempre ocurren como esperamos, pero siempre ocurren en el momento preciso, justo cuando los necesitamos. A veces el milagro es una liberación física, como lo fue para mí en aquel sótano. Pero otras veces, el milagro es invisible. Es la paz en medio de la tormenta, la fuerza para dar un paso más cuando parecía imposible, la esperanza que insiste en permanecer incluso cuando todo parece perdido. Dios no me salvó de la electricidad porque yo fuera especial o más justa que los demás. Lo hizo para demostrar que es fiel a sus promesas, que su palabra es verdad, que ninguna fuerza en este mundo
puede separarnos de su amor. Una semana después del incidente, abrieron mi celda de nuevo. Esta vez, solo entró un guardia, un joven al que no conocía de nada. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. «¿Tienes visita?», dijo en voz baja. Me condujo a una pequeña habitación separada de la sala de interrogatorios, y allí, sentado con las manos entrelazadas y la cabeza gacha, estaba el hombre que había accionado el interruptor, el que había intentado electrocutarme. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Había algo roto en su expresión, algo que antes no estaba ahí. «Nima», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». Me senté frente a él, con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. «No he podido dormir desde aquella noche», comenzó con voz temblorosa. «Cada vez que cierro los ojos, veo esa luz que emana de tu libro, y te veo ahí, sin quemaduras, sin gritos, y no puedo explicarlo. He torturado a decenas de personas. He visto lo que la electricidad le hace al cuerpo humano, pero contigo fue diferente». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, como si intentara comprender algo que trascendía la lógica. «¿Qué poder te protegió? Nada de lo que sucedió esa noche fue natural», continuó. Respiré hondo y respondí con calma. «Lo que viste fue el poder del Dios vivo, el Dios que ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados. Esa luz, ese milagro, fue Él demostrándonos que nada puede separarnos de su amor, y que incluso en la oscuridad, su presencia es real. El mismo Dios que puede perdonar todo lo que has hecho, si tan solo te vuelves a Él». Los ojos de Bahram se llenaron de lágrimas. «Incluso alguien como yo, después de todo lo que he hecho», dijo con la voz casi entrecortada. «Incluso alguien como tú», respondí, recordando las palabras de Jesús. «No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. No hay persona tan perdida que Él no pueda encontrar. Lo que sucedió después es algo que jamás olvidaré. Aquel hombre despiadado, que había causado tanto sufrimiento, se derrumbó por completo. Lloró como un niño, con los hombros temblando por sollozos profundos que parecían brotar de lo más profundo de su ser. «Quiero ese perdón», susurró entre lágrimas. «Quiero conocer al Dios que te protegió. Quiero liberarme de todo lo que he hecho». Allí, en aquella pequeña habitación de la prisión, conduje a mi torturador a Cristo. Oramos juntos, nuestras voces entrelazándose en confesión y súplica. Al terminar, había algo distinto en su rostro. La dureza había desaparecido, reemplazada por una paz delicada, pero auténtica. «Me llamo Bahram», dijo secándose las lágrimas, «y a partir de hoy, soy vuestro hermano». Los días que siguieron fueron extraños, casi surrealistas. Bahram empezó a visitarme en secreto, siempre con esa mirada hambrienta de quien encuentra agua tras años en el desierto. Llegaba con preguntas, tantas preguntas, que a veces necesitábamos varias conversaciones para encontrar respuestas. «¿Cómo puedo estar seguro de que Dios realmente me ha perdonado?», preguntó una tarde, sentado en el suelo de mi celda, con una taza de té en la mano, algo estrictamente prohibido, pero ya no le importaban tanto las reglas. «Hice cosas terribles, Nima, cosas que me avergüenza mencionar», continuó con la voz llena de remordimiento. Me incliné hacia adelante, sosteniendo la Biblia entre nuestras manos. «Bahram, escucha con atención. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solo algunos pecados, no solo los pequeños, toda maldad». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Aquel hombre fuerte, acostumbrado a ocultar sus emociones, ahora lloraba con facilidad cada vez que hablábamos de la gracia de Dios. Era como si años de dureza se disiparan, capa a capa. «Lean esto», dijo, abriendo el Evangelio de Lucas. La historia del hijo pródigo. Despilfarró toda su herencia, vivió en completa rebeldía, pero cuando regresó a casa, su padre no lo rechazó. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo restituyó. Bahram leyó en silencio, moviendo los labios al compás de las palabras. Al terminar, cerró los ojos. «Yo soy ese hijo», dijo. «Desperdicié mi vida causando dolor, pero el Padre aún te espera con los brazos abiertos, y ya has dado el primer paso. Has vuelto a casa». Sin embargo, su conversión trajo consigo complicaciones. Bahram comenzó a cambiar visiblemente,
y sus amigos lo notaron. Ya no participaba en ciertas actividades ni se reía de los mismos chistes groseros. Una noche, preocupado, susurró: «¿Me están vigilando? Creo que han notado que algo ha cambiado en mí». Mi supervisor me lo preguntó directamente, con una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Me estás diciendo que le lavaste el cerebro?» Y simplemente sonreí, con el corazón en paz, sabiendo la verdad que ninguna fuerza humana podría borrar. No fui yo, fue Dios. «¿Cómo se llama?», pregunté con cautela, colocando mi mano sobre la suya. «Se llama Leila», respondió Omid con voz cargada de preocupación y una esperanza contenida. «Yo no sé qué más hacer. Solo quiero que alguien interceda por ella de verdad». Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de compasión y serenidad. «Entonces oremos, Omid. Pidámosle a Dios que toque tu vida. Él es el mismo que estuvo conmigo aquella noche en el sótano, y para Él nada es imposible». Nos arrodillamos allí mismo, en el frío suelo de la celda. Él me tomó la mano con fuerza y juntos hablamos con Dios, pidiendo sanación, fortaleza y paz para Leila. Mientras orábamos, volví a sentir esa presencia indescriptible, esa misma paz que me envolvió cuando la electricidad intentó destruirme. Era como si Él estuviera allí, escuchando, protegiéndonos a todos con su amor. Cuando nos pusimos de pie, Omid parecía distinto. Sus hombros se relajaron y un destello de esperanza iluminó sus ojos. «Gracias», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Siento algo que nunca antes había sentido. Paz». Esa noche, Dios no solo tocó la vida de Leila a través de nuestra oración, también comenzó a obrar en el corazón de Omid. La semilla plantada en el sótano siguió creciendo, silenciosa pero poderosamente, llegando incluso a aquellos que, hasta entonces, solo habían sido espectadores. Mientras se alejaba, mirando hacia atrás con gratitud, comprendí que el Señor transforma cada circunstancia en una oportunidad. Cada temor, cada duda, cada momento de impotencia podía convertirse en un encuentro con su gracia. Y yo, aún estando físicamente prisionera, experimentaba una libertad que ninguna prisión podía arrebatarme. El abrazo que nos dimos fue silencioso, pero rebosante de todo aquello que no podíamos expresar con palabras. 3 meses de miedo, oración, lágrimas y pequeñas victorias, resumidos ahora en ese sencillo gesto. Sentimos la presencia de Dios entre nosotros de una forma casi tangible. Al levantarme de mi celda por última vez, me percaté de cada detalle que, durante meses, no había sido más que rutina o terror. Los fríos pasillos, el eco de los pasos, la mirada de los guardias. Todo parecía ahora cargado de significado. Cada persona que se había cruzado en mi camino en ese lugar estaba allí por un propósito, y cada instante de sufrimiento había servido para algo mayor de lo que podía comprender. Me condujeron por el pasillo, esta vez sin esposas, sin miradas recelosas. Los guardias, que antes habían mostrado una inclinación a la violencia, ahora retrocedían respetuosamente. Algunos apartaban la mirada, otros sonreían tímidamente. Sentía que cada paso que daba era un testimonio silencioso de que algo divino había ocurrido en ese lugar. Al llegar a la puerta principal, sentí el viento en mi rostro, una libertad que trascendía la mera ausencia de barreras físicas. Mi respiración se mezclaba con el alivio y la gratitud que me inundaban. Bahram estaba a mi lado, observándome con esa expresión que denotaba temor por el futuro y fe en Dios. Antes de cruzar la puerta, me volví hacia ellos, aquellos hombres que habían sido torturadores y que ahora formaban parte de una historia que trascendía sus propios actos. «No lo olviden jamás», les dije con voz firme pero serena. «Lo que vieron aquí no fue mi fuerza, fue el poder de Dios, y Él aún puede transformar cada vida dentro y fuera de esta prisión, si se lo permiten». No respondieron, pero algo había cambiado. Un silencio cargado de reverencia llenaba el espacio. Salí, sintiendo que la verdadera liberación no era solo mía, sino también suya, de alguna manera, y en aquella fría mañana, con el sol asomando tímidamente por el horizonte, comprendí que Dios había transformado incluso la más profunda oscuridad en luz y esperanza. Y así, incluso al abandonar aquel lugar, llevé conmigo más que la vida. Llevé conmigo una fe viva, un testimonio y la certeza de que, donde quiera que estemos, nada puede separarnos de su amor.
El hombre que antes me había torturado ahora me llamaba hermano. Dios tiene un plan para ti, Bahram. Confía en él, como yo tuve que confiar, dijo, y sentí el peso de esas palabras en mi corazón. Los preparativos para mi liberación fueron sorprendentemente rápidos. Al devolverme mis pertenencias, también me dieron mi Biblia, marcada para siempre por lo que había vivido. La apreté con fuerza, recordando la luz que emanaba de ella en aquel sótano, la luz de Dios que me guió en la más profunda oscuridad. Antes de irme, pedí ver a todos los que se habían convertido al cristianismo durante mi cautiverio. Era arriesgado, pero los oficiales, tal vez aliviados de haberse librado de mí, me lo permitieron. Nos reunimos en una pequeña habitación. Bahram, Omid, el interrogador bigotudo y otros guardias que habían escuchado nuestras conversaciones. Hermanos y hermanas, dije mirando a cada uno a los ojos, lo que comenzó aquí no puede terminar cuando yo me vaya. Ustedes son la iglesia ahora, en este lugar. Cuídense unos a otros. Oren juntos cuando puedan y cuando llegue el momento, compartan lo que han aprendido. Oramos juntos, nuestras voces mezclándose en el lenguaje de la fe. Al terminar, las lágrimas corrían por los rostros de todos, incluso por el mío. Aram me acompañó hasta la puerta principal. Antes de irme, puso algo en mi mano. Una pequeña cruz tallada por él mismo en madera. Para que recuerdes, dijo, que incluso en los lugares más oscuros, la luz de Cristo puede brillar, y ninguno de nosotros está fuera de su alcance. Salí de aquella prisión una fría mañana de invierno, respirando un aire renovado, lleno de libertad. No salí del mismo modo en que entré. Entré como prisionero, lleno de miedo. Salí como testigo viviente de la fidelidad inquebrantable de Dios. El sol de la mañana me cegó, y durante unos segundos me quedé allí inmóvil, absorbiendo cada sensación que había olvidado. El calor del sol en mi piel, los sonidos de la vida exterior. Shiraz estaba ante mí, la misma ciudad, pero todo parecía distinto. Las calles bulliciosas, los aromas del mercado, el olor a pan recién horneado. Todo parecía más intenso, más valioso, como si el dolor hubiera pulido cada detalle de la realidad. No tenía a dónde ir. Mi familia me había dejado claro que ya no era bienvenido. Los hermanos y hermanas de la iglesia clandestina estaban dispersos, algunos probablemente huyendo de la ciudad. Era libre, pero estaba solo. Vagando sin rumbo, pasé por el mercado donde, años atrás, un hombre me había dado el Evangelio de Juan. Pensé en él, si aún vivía, si algún día vería los frutos de aquel sencillo acto de obediencia. Algo me llamó la atención. La gente me miraba de forma distinta. No había hostilidad, sino curiosidad e incluso respeto. Se oían murmullos a mi paso. Mi historia había trascendido esos muros, y de alguna manera, toda la ciudad empezaba a oír hablar de lo que Dios había hecho dentro de aquella prisión. De repente, al caer la noche, alguien pronunció mi nombre. Me giré y vi a un hombre mayor, a quien al principio no reconocí. Se acercó con cautela, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie nos observaba. Nima Rajimi, dijo en voz baja. Soy el tío de Reza. Me pidió que la encontrara y la guiara. El corazón me latía con fuerza. Orad, les ordenó. De acuerdo, pero ¿dónde está? Estás a salvo, fuera de la ciudad. Pero antes de irse, hizo algunos arreglos para ti. Me entregó un pequeño papel con una dirección. Ve esta noche. Hay gente esperándote. Seguí la dirección hasta una casa en las afueras de Shiraz. Modesta, pero bien cuidada. Parecía común a primera vista, pero algo en el ambiente me decía que no sería una simple visita. Llamé a la puerta, y al abrirse, me recibieron rostros conocidos y nuevos, hermanos y hermanas de la iglesia clandestina, a quienes creía no volver a ver jamás. Abrazos, lágrimas y alabanzas a Dios llenaban la habitación. Había unas 20 personas, y en medio de todas ellas, Reza me esperaba, con los ojos llenos de vida, a pesar de las marcas del sufrimiento. «Hermano», dijo abrazándome con fuerza, «pensábamos que casi te habíamos perdido. Pero Dios tenía otros planes», respondí, sintiendo el peso y la gracia de todo lo que habíamos vivido. Esa noche, compartí mi testimonio completo por primera vez. Hablé del sótano, de la antena que falló, de la electricidad que no me quemó, de la Biblia que brilló como una luz en la oscuridad. Hablé de Bahram
y de los otros guardias que encontraron a Cristo en el lugar más inesperado. Al terminar, se hizo el silencio. No era un silencio incómodo, sino sagrado, como si todos reconociéramos que habíamos tocado algo superior a nosotros mismos. Fue Reza quien finalmente rompió el silencio. Nima, tu testimonio no es solo tuyo, es para todos los que enfrentan el miedo, para todos los que dudan de si Dios está realmente con ellos en sus batallas. Pero necesito compartir esto. ¿Cómo? No puedo quedarme en Irán. Ya me liberaron una vez, pero si sigo predicando, vendrán tras de mí, respondí, con una mezcla de miedo y esperanza. Una anciana, a la que llamaban cariñosamente Madre Shiran, se inclinó hacia adelante. Entonces tienes que irte. Lleva este testimonio más allá de estas fronteras. Hay hermanos y hermanas perseguidos por todo el mundo que necesitan oír que Dios todavía hace milagros. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mis hermanos, arriesgando sus vidas, organizaron mi salida de Irán. No fue ni fácil ni rápido. Hubo momentos peligrosos, controles que tuve que cruzar con documentos falsificados y viajes nocturnos escondido en camiones. Pero finalmente, llegué a Turquía. Cuando pisé suelo turco en una noche fría, caí de rodillas y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, gratitud y una extraña mezcla de dolor por todo lo que dejaba atrás. Hoy vivo en Estambul. Trabajo con una organización que ayuda a refugiados iraníes, muchos de ellos cristianos que también tuvieron que huir. Comparto mi testimonio siempre que puedo, en pequeñas iglesias, reuniones discretas, conversaciones en cafeterías. Y lo que más me impresiona es que recibo constantemente mensajes de apoyo y cariño, que me recuerdan que la obra que Dios comenzó no termina cuando dejamos un lugar, simplemente continúa, donde quiera que estemos. Recientemente, me llegaron noticias de Irán. Bahram renunció a su trabajo, como había prometido, y ahora lidera un pequeño grupo de creyentes en otra ciudad. Omid también dejó el servicio de inteligencia y estudia para ser maestro. Chabad, el interrogador bigotudo, se mudó al norte del país y comenzó a compartir su fe con su familia. La iglesia que nació en esa prisión sigue creciendo, operando en la clandestinidad, pero irradiando una luz que nadie puede extinguir. De todo esto aprendí algo profundo. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima, cada noche de temor, cada momento de duda, Él lo transforma en algo eterno. Mi encarcelamiento no fue un accidente, ni una falla de la protección divina. Fue parte de un plan celestial para alcanzar a personas que de otra manera jamás habrían escuchado el Evangelio. Si estás pasando por dificultades ahora mismo, quiero que sepas, Dios está contigo en medio de la adversidad. No siempre nos libra del fuego, pero camina con nosotros a través de él. Y cuando salgas adelante, tendrás una historia que solo el sufrimiento puede escribir, un testimonio que solo las pruebas pueden forjar. He visto caer dictadores y cambiar regímenes, pero la luz de Cristo permanece inquebrantable. Han intentado extinguirla con violencia, leyes, cárceles y tortura, pero cada intento solo la hace multiplicarse, porque esta luz no depende de nuestra fuerza ni de nuestras circunstancias. Proviene de aquel que venció a la muerte hace 2000 años y sigue venciendo a la oscuridad. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mis torturadores. La respuesta es sencilla. ¿Cómo no iba a perdonar si Cristo me perdonó primero? Bahram no solo es mi hermano en la fe, es un recordatorio viviente de que nadie está fuera del alcance de la gracia. Mientras escuchas esto, miles de hermanos y hermanas alrededor del mundo sufren por Cristo. En Irán, en China, en Corea del Norte, en lugares donde seguir a Jesús puede costar todo. Ora por ellos. Recuerda, si una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. Y si estás en medio de tu propia batalla, si te sientes aplastado por las fuerzas que te atacan, recuerda esto. La misma electricidad que intentó destruirme se convirtió en testimonio del poder de Dios. Tus luchas también pueden convertirse en plataformas para dar testimonio. Tu dolor puede convertirse en el púlpito de la gloria de Dios. Esta es la maravillosa paradoja del Evangelio. En nuestra debilidad, Él se muestra fuerte. En nuestra oscuridad, Él resplandece con más fuerza. Ningún poder en la tierra puede extinguir esta luz. Antes de concluir, quiero pedirles 3 cosas.
Oren ahora por un creyente perseguido que no conozcan, pero a quien Dios conoce. Compartan este testimonio con alguien que esté enfrentando su propia prueba de fe. Y escriban en los comentarios en qué área de su vida necesitan recordar que Dios camina con ustedes a través del fuego. Que este testimonio termine aquí, pero que también sea el comienzo de algo nuevo en vuestra fe.